Varias veces has visto a este tipo de persona. Le asignaron un puesto superior y aunque sea claro que no es la persona para ese puesto, sigue ahí, ocupándolo. Sigue aprobando decisiones. Sigue convocando reuniones. Sigue apareciendo en el organigrama. Pero la respuesta de las personas a su cargo hace tedioso y tenso el ambiente a su alrededor. Nadie lo dice de forma abierta. Nadie convoca una reunión para anunciarlo. Nadie le manda un correo explicándole qué está pasando. Pero todos lo saben. La persona sí tiene el cargo y tiene la autoridad asignada a ese cargo. Sí, es autoridad que el cargo sí le da, pero no tiene autoridad reconocida. El equipo no lo sigue, aunque él sea su jefe. Hoy vamos a hablar al respecto. Empecemos. En los episodios anteriores establecimos una distinción clave entre la autoridad asignada y la autoridad reconocida, pues no son lo mismo. La autoridad asignada llega con el cargo. En cambio, la autoridad reconocida te la otorgan quienes te rodean, a partir de lo que observan en ti. Y hay algo que puede parecer obvio, pero que no lo es. Y es necesario poner el énfasis en ello. El cargo no transfiere autoridad reconocida. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Hay personas que llegan a un puesto y asumen, sin cuestionarlo, que de forma automática las personas les reconocerán, les respetarán, como si el cargo por sí mismo los hiciera capaces, competentes, confiables, valiosos para su equipo. Como si el cargo los hiciera líderes. Actúan como si la autoridad reconocida viniera incluida en el nombramiento y operan desde esa suposición durante meses, a veces años, sin darse cuenta de que la autoridad reconocida se construye. Se construye a través de sus comportamientos, de sus decisiones, de cómo manejan sus relaciones. Profundicemos en esta situación específica. Una persona con autoridad asignada que carece de autoridad reconocida. ¿Cómo se ve esta deficiencia desde fuera? No hay un momento en que algo explote ahí. No hay una confrontación. No hay una declaración. Lo que hay es un conjunto de señales que quienes rodean a esa persona empiezan a emitir de forma gradual. Las decisiones importantes se empiezan a tomar antes de la reunión formal o después de ella, pero no en ella. Las personas que necesitan resolver algo van a alguien más antes de ir al líder. O van al líder solo cuando ya no tienen opción. Cuando esa persona que ocupa ese puesto habla, hay atención superficial. Se asiente, se toman notas y al salir nadie cambia nada. Las conversaciones reales ocurren en los pasillos, en los mensajes privados que tiene cada uno de los integrantes, en los espacios donde el jefe no está. Y ese jefe que tiene una autoridad asignada empieza a ser el último en enterarse de lo que en realidad está pasando. Y eso ocurre sin que nadie lo nombre de forma específica, sin que nadie lo confronte, sin que haya alguien que lo haga oficial. Porque en la mayoría de los casos nadie quiere tener esa conversación. ¿Cómo se llega a esa situación? Hay dos caminos distintos. El primero es el más frecuente. La persona llegó al cargo y nunca construyó autoridad reconocida. No demostró competencia real en lo que ese rol requería. No generó de forma sistemática criterio que orientara al grupo.
no produjo resultados significativos que el grupo pudiera atribuirle de forma positiva. No generó una confianza que sea sostenida. No mostró carácter en los momentos difíciles que el grupo o el equipo enfrentó. No resolvió o ayudó a resolver lo que otros no podían resolver por sí solos. El cargo estaba y la autoridad reconocida nunca llegó. El segundo camino es menos frecuente y más complejo. La persona sí tuvo autoridad reconocida en algún momento y la fue perdiendo sin siquiera notarlo. Esto es importante. Si la perdió sin siquiera notarlo, probablemente nunca entendió de dónde venía esa autoridad. Porque alguien que entiende qué es lo que le genera autoridad reconocida puede cuidarla, sostenerla, recuperarla cuando empieza a deteriorarse. Quien no lo entiende no sabe qué perdió ni por qué. Y aquí aparece un problema todavía de mayor impacto y profundidad. Pues esta misma situación en sí misma revela algo sobre el liderazgo de quien nombró a esa persona para ese cargo. Aquí hay algo que rara vez se explora. Cuando un cargo sin autoridad reconocida se sostiene en el tiempo, el problema no es solo de esa persona, es también de quien lo puso ahí y no lo corrige. Y la razón por la que no lo corrige casi nunca tiene que ver con el grupo. Más bien tiene que ver con que esa persona que lo puso o con esa estructura de poder que lo ha sostenido. El reconocer que ese jefe no tiene autoridad reconocida, es decir, que no es una persona competente ni dispuesta a desarrollarse con su propio equipo, implica reconocer que la decisión de nombrarlo fue un desacierto o un error. Y eso es incómodo, especialmente cuando el cargo es alto. Entonces ocurre algo extraño pero predecible. Se sostiene la situación, pese a que implica un costo muy alto. Se buscan explicaciones externas, se le da más tiempo, se ajustan las expectativas hacia abajo y el grupo que lo rodea paga el costo de esa decisión. En cambio, en los cargos bajos el mecanismo es un poco distinto, pero igualmente es muy revelador. Se descarta o se despide a la persona como un error de selección y se sigue adelante, sin preguntarse qué falló en el sistema que lo puso ahí. En ambos casos, el problema de liderazgo es superior en dimensión al líder sin autoridad reconocida. Abarca a toda la estructura de poder. Cuando un cargo no tiene autoridad reconocida, el grupo no se paraliza. Lo habitual es que se reorganice. Aparece alguien más alrededor, alguien que toma e impulsa las decisiones sin importar si tiene o no el cargo formal. Ese alguien absorbe una carga que no le corresponde de forma directa. Y lo hace sin reconocimiento, sin respaldo estructural y con el riesgo de entrar en conflicto con quien sí tiene el cargo. El resto del grupo aprende a navegar dos realidades al mismo tiempo, la formal y la real. Eso desde luego consume energía, genera frustración silenciosa y muchos riesgos relacionados. Produce decisiones lentas porque nadie sabe con claridad a quién le corresponde qué. Y las personas que tienen opciones, esas que el grupo no debería perder, son las primeras en decidir que hay algo que está fuera de lugar y probablemente decidan irse. El cargo no transfiere autoridad reconocida. Nunca lo hizo ni lo hará. Cada grupo es consciente de cuáles son las autoridades reales que ellos reconocen. Por ello, se dan cuenta cuando una persona ocupa un cargo sin haber construido o sostenido la autoridad que ese cargo necesita.
Y esto se demuestra en cómo se comporta cada uno de sus integrantes en las reuniones, en a quién consultan antes de decidir, en qué conversaciones tienen cuando ese jefe no está presente. Ahora bien, ¿de qué forma puedes aplicar esto a tu propio caso? Piensa en un espacio donde tienes autoridad asignada. Puede ser en tu trabajo, en tu familia o en cualquier grupo del que formes parte. Y una vez que lo tengas claro, respóndete esta pregunta con sinceridad. ¿La autoridad que ejerces ahí en ese grupo viene del cargo que tienes o de lo que las personas que te rodean han decidido reconocerte? Si la respuesta es muy clara, bien. Si no lo es, esa incomodidad ya te está diciendo algo relevante sobre tu propio mecanismo de obtener autoridad. Suscríbete a mi lista de correos en lalogomez.com. Ahí cada día exploramos herramientas para tu desarrollo personal y profesional, incluyendo las relacionadas con cómo un líder puede construir autoridad real más allá del cargo. Nos vemos en el próximo episodio de Superliderazgo, el liderazgo en las organizaciones y en ti.